Un vaquero viudo buscaba a alguien que alimentara a su bebé hasta que una madre hambrienta llamó a la puerta con el pecho lleno. Territorio de Montana, invierno de 1874. La nieve caía en cortinas, espesa e implacable, borrando el mundo más allá del porche delantero del rancho Marston. El viento aullaba como un animal herido, raspando los troncos de la pequeña cabaña. Dentro, el fuego de la chimenea se había reducido a poco más que un resplandor. Luke Marston estaba sentado desplomado en una desgastada mecedora de madera, sosteniendo a su pequeña hija Rousy contra su pecho. Su rostro estaba enrojecido por el llanto, sus pequeños puños temblaban de necesidad. Llevaba 3 días llorando. Sin leche, sin descanso, sin paz. Susurraba una y otra vez como si el ritmo de su voz pudiera llenar su estómago vacío. Lo sé, cariño. Lo sé. Lo sé. Había cabalgado a todos los ranchos en un radio de 16 kilómetros. Cada vez preguntaba lo mismo con la misma voz de caballo. Si alguien tenía una mujer que aún amamantara, alguien que pudiera alimentar a un niño que no era suyo. Cada vez que lo recibía, se encontraba con cabezas que negaban y ojos tristes. Lo siento, Luke. Ya nadie tiene leche por aquí. Había enterrado a ella, su esposa, con la primera nevada. Se desangró al dar a luz, sujetando la mano de Luke, susurrando, «Cuídala». Él había fracasado. Rousy gritaba en sus brazos, su pequeño cuerpo rogando por lo que él no podía darle. Luke cerró los ojos, apoyando su frente contra la de ella, y por un momento sintió que se hundía en una especie de entumecimiento. Tal vez esto era todo. Tal vez esto era todo lo que había. Entonces, 3 golpes fuertes en la puerta. Se estremeció. El bebé se detuvo, jadeó y luego lloró con más fuerza. Luke se levantó lentamente, cambiando a Rousy de brazo y buscó el rifle apoyado en la pared. Abrió la puerta apenas una rendija, esperando viento, tal vez un coyote extraviado. En cambio, allí estaba una mujer. Temblaba, empapada de nieve, con el abrigo desgarrado por las costuras. Su piel estaba pálida, sus labios azulados por el frío, pero sus ojos, estaban llenos de ferocidad. Se aferraba el vientre con las manos, en la parte delantera de la blusa, una mancha oscura se extendía lentamente desde su pecho. Leche. Su voz salió como un susurro, frágil y agrietada. Tengo leche. No tengo a dónde ir. Luke la miró atónito. El corazón le latía con fuerza en los oídos. Por un segundo, ninguno de los dos se movió. Entonces Rousy dejó escapar un grito tan agudo que cortó el viento como una cuchilla. Luke retrocedió y le hizo un gesto para que entrara. La mujer dudó, luego cruzó el umbral. La cabaña era pequeña, una sola habitación con un catre junto al fuego. Luke la señaló. Se muere de hambre, dijo con la voz temblorosa. No para de llorar. La mujer se acercó a la cuna. Le temblaban las manos al desabrocharse el vestido. Le dio la espalda a Luke, sentándose en el borde de la cuna con una delicadeza innata, y alargó la mano hacia la bebé. Luke dudó un momento, pero luego, lentamente, colocó a Rousy en sus brazos. En cuanto la niña estuvo acunada contra el pecho de la desconocida, el llanto cesó. Rousy se prendió. Un suave sonido de succión llenó la habitación, y la mujer inclinó la cabeza, mientras lágrimas silenciosas resbalaban por sus mejillas. Luke se quedó paralizado, observando. Un nudo en el pecho, apretado durante días, comenzó a aflojarse. Por primera vez en casi una semana, la cabaña quedó en silencio. El fuego crepitó. El viento sacudió la puerta tras ellos. Y en esa quietud, algo cambió. Después de un largo rato, la bebé durmió, con la boca aún suavemente apretada contra la piel de la mujer. Levantó la vista hacia Luke, apartándose un mechón de cabello húmedo de la cara. ¿Cómo se llama?, preguntó con voz más firme. Rousy, Luke, dijo. Rousy Marston. La mujer asintió. Parecía agotada, vacía.
Luke cogió una manta de la silla y se la entregó. «Soy Luke», dijo en voz baja. Ella abrazó a la bebé con más fuerza. «Meraíe», respondió ella. Luke se agachó para atender el fuego. Añadió un leño y observó cómo saltaban las chispas. Luego miró hacia atrás por encima del hombro. Su voz apenas se oía por encima del viento del exterior. «Solo la tienes a ella». Meraíe no respondió. Él se giró. Ella miraba fijamente el fuego, con la mandíbula apretada y la mirada distante, vacía como una tumba. «¿Dónde está tu bebé?», preguntó con dulzura. No dijo nada. Pero sus brazos acercaron a Rousi un poco más, y en sus ojos había un silencio tan profundo que lo decía todo. La mañana siguiente llegó lenta y gris. La nieve aún se aferraba a las ventanas, y el viento se había calmado hasta convertirse en un susurro sordo en las llanuras. Meraíe seguía allí. No había dicho que se quedaría, pero tampoco se había ido. Estaba sentada cerca de la chimenea, con Rousi dormida en sus brazos, envuelta en la misma manta que Luke le había tendido la noche anterior. Solo habían pronunciado nombres. Él no hizo preguntas, y ella no ofreció respuestas. Se movían como desconocidos en un puente estrecho, cada paso inseguro de si el otro los dejaría pasar. Solo Rousi rompía el silencio, y solo con suavidad. Amamantaba con calma, sus mejillas ya no estaban hundidas, su cuerpo ya no estaba rígido por el hambre. Cuando dormía, estaba profundo y quieto como la nieve de afuera. Luke la observó respirar y luego se levantó para atender el fuego. La leña se estaba agotando. Sacó una lata de cerdo salado del estante y se puso a trabajar. Las papas, un poco arrugadas, fueron cortadas en rodajas y añadidas a una olla con agua. No era mucho, pero estaba caliente. Mientras se cocinaba, el aroma llenó la cabaña. Meraíe se movió ligeramente cerca del fuego. No había comido desde que llegó. Luke no se había perdido cómo le temblaban las manos ni cómo se le doblaban las rodillas al entrar la noche anterior. No pidió comida. Simplemente se sentó, abrazando a Rousi, observando las llamas con la mirada distante. Luke sirvió el guiso en un tazón y lo puso sobre la mesa. Luego, sin decir palabra, tomó un segundo tazón y lo colocó con cuidado en el suelo junto a ella. No la miró. Solo regresó a su silla y removió la olla con movimientos lentos y pensativos. Meraíe miró el tazón. Sus manos seguían alrededor del bebé, pero sus ojos se detuvieron en... El vapor emanaba de la comida. Dudó. Cuando finalmente tomó el tazón, lo hizo con la cautela de quien suele ser castigado por querer algo. Comió despacio. Al principio le temblaban las manos. Cada cucharada era medida, silenciosa. Mantenía la mirada fija en el tazón, sin levantar la cabeza, aunque Luke podía ver cómo le costaba tragar. El guiso era sencillo, pero a ella le parecía un banquete. La observaba de reojo. Algo en su forma de encorvarse alrededor del tazón le hacía doler el pecho. Una mujer tan joven, tan delgada, no debería parecer tan hambrienta, no solo de cuerpo, sino también de espíritu. Meraíe apartó la cara y se secó la mejilla. Luke se quedó de pie, como si quisiera controlar el fuego, y luego pasó junto a ella camino de la puerta. Se detuvo brevemente, dejando un trapo limpio y media hogaza de pan a su lado. No dijo nada. Ella tampoco. Pero al abrir la puerta y salir al frío para recoger más leña, captó algo en su expresión, un destello de algo que no era miedo ni resistencia. Solo un leve rastro de confianza. Esa noche, volvió a dormir en la alfombra junto a la chimenea. Rousi se acurrucó contra su pecho. La cabaña estaba en silencio, el viento distante. Luke yacía en su catre al otro lado de la habitación, con los brazos cruzados bajo la cabeza y los ojos abiertos. Escuchó la suave respiración del bebé, el suave crepitar del fuego y el leve movimiento del cuerpo de Meraíe mientras dormía. No podía dejar de pensar en cómo había abrazado a Rousi, en cómo su rostro se había suavizado incluso por un instante mientras la alimentaba. Las lágrimas que había ocultado mientras comía.
No había dicho una sola palabra sobre sí misma, pero algo en su presencia, su silencio, su tristeza, lo carcomía. Luke cerró los ojos. Ella no habló, pensó, pero había abrazado a Rousi como a una madre, y el dolor en sus ojos no era el dolor de una extraña. El fuego se había apagado, pero no se había apagado. Afuera, el viento se había calmado hasta convertirse en un susurro, rozando los montones de nieve como un animal dormido. Dentro, la cabaña estaba envuelta en sombras y silencio. Luke se despertó. No fue el frío lo que lo despertó, ni el susurro habitual de la suave respiración de Rosie. Era algo más silencioso, un sonido impregnado de dolor. Se incorporó lentamente. Ahí estaba de nuevo, un leve sollozo. Se levantó y caminó con cuidado por el suelo de madera. El fuego proyectaba la luz justa para captar la silueta de Meraíe sentada junto a la chimenea, de espaldas a él. Sostenía a Rousi en sus brazos, no solo la sostenía, sino que la aferraba, meciéndola suavemente con un ritmo que hablaba de hábito, no de necesidad. Rousi dormía, pero Meraíe no. Las lágrimas resbalaban silenciosamente por su rostro mientras observaba la expresión pacífica de la bebé. Luke no habló al principio. Se quedó quieto, observando. La forma en que Meraíe se acurrucaba alrededor de la niña, la forma en que sus brazos se apretaban con cada suave llanto de su garganta, le decían más que cualquier palabra. Después de un largo momento, se acercó. ¿Murió tu bebé?, preguntó con dulzura. Meraíe no lo miró. No asintió. No la sacudió. Cabeza. Abrazó a Rousi con más fuerza, tensando todo su cuerpo como si la sola pregunta hubiera reabierto una herida. Luke se sentó junto al fuego, manteniendo la distancia. Esperó. Finalmente, con una voz áspera como la grava rota, ella habló. Hace 3 semanas, un niño. Era perfecto, sano, mío. Tragó saliva con dificultad, con la mirada fija en las llamas. Mi esposo dijo que tenía mi boca pero no mis ojos. Dijo que el niño parecía raro. Dijo que debía haberle sido infiel. Luke no dijo nada. Meraíe continuó, con un tono monótono, como si leyera las páginas carbonizadas de una historia que ya no creía que le perteneciera. Él no escuchó. Deliró, acusó. Entonces, una noche, levantó al bebé y dijo, «Este no me pertenece». Grité. Supliqué. Se le quebró la voz, pero lo hizo de todos modos. Abrazó a Rousi con más fuerza, meciéndola más despacio ahora. Le rompió el cuello a mi hijo y lo dejó en el suelo como si no fuera nada. Luke se quedó sin aliento. Meraíe continuó. Intenté correr. Entonces, pero me encerró. Dijo que le daría otra, una mejor. Dijo que me mantendría en esa casa hasta que aprendiera a ser leal. El fuego crepitó. Meraíe parpadeó, con las pestañas húmedas. Una noche bebió demasiado. Abrí la puerta trasera, no tomé nada más que la ropa que llevaba puesta. Caminé hasta que no pude caminar más. Luego seguí adelante. Miró a Rousi. Todavía tenía leche. Todavía la tengo. Mi cuerpo no sabe que se ha ido. Rousi se movió en sueños e hizo un pequeño ruido. Meraíe la silenció sin pensar, su mano rozando suavemente la mejilla del bebé. Luke miró el fuego. Era demasiado para asimilar de una vez, demasiado brutal, demasiado cercano a algo que no sabía cómo nombrar. Miró a Meraíe. Ella ya no lloraba. Tenía los ojos secos, enrojecidos, mirando a través de la pared como si aún viera al hombre que la atormentaba. Extendió la mano lentamente y la puso sobre el hombro. No tienes que contarlo otra vez, dijo. Aquí no. Nunca. Ella no se movió, pero su respiración se hizo más lenta. En esta casa no hay juicio, dijo en voz baja. Aún así, no respondió, pero su cuerpo se relajó lo suficiente como para que sus hombros cayeran y su agarre sobre el bebé se suavizara. Luke se soltó y se puso de pie, volviendo a su cuna. Al acostarse, escuchó el silencio. El fuego crepitó.
Rousi suspiró en sueños y, por primera vez, Meraíe no lloró. La mañana llegó con una luz tenue y un cielo color hojalata. La nieve había dejado de caer en algún momento de la noche, dejando tras de sí un silencio frágil y un mundo cubierto de blanco. Meraíe ya estaba despierta. Luke entró en la sala principal y la encontró junto a la chimenea. El fuego estaba encendido. La olla había sido limpiada. Estaba arrodillada junto a la estufa, colocando leña con mano experta. No lo miró, pero tampoco se inmutó. Sobre la mesa, un pequeño bulto de tela yacía cuidadosamente doblado. Su vieja camisa de franela, cortada y cosida en una tosca funda de almohada. Junto a la cuna, la vieja cuna de madera había sido sacada de las sombras y fregada. Meraíe había vuelto a atar la base con cordel y había arropado a Rousi, abrigada. La bebé dormía plácidamente, con una mano bajo la barbilla. Luke se quedó inmóvil un largo rato. Ella no había preguntado. No había dicho una palabra, pero había tomado lo roto, lo enterrado en el polvo y el desuso, y lo había vuelto a usar. Él asintió una vez, más para sí mismo que para ella, y salió a cortar leña. Esa tarde, trabajaron juntos. Meraíe recogió nieve en cubos y la hirvió. Luke reparó el pestillo roto de la puerta del granero. Cuando regresó, ella había preparado té con agujas de pino. Era amargo, pero caliente. No hablaron mucho, pero ya no se movían como desconocidos. Pasaban herramientas sin preguntar, compartían pan sin decirse nada. Él le llenó la taza sin mirar. Ella dobló sus camisas de repuesto sin decir nada. En el silencio, algo echó raíces. A última hora de ese día, justo antes de que el sol se ocultara tras la cresta, Luke le hizo una seña. «Ven conmigo». Meraíe lo miró, insegura. Él señaló con la cabeza el abrigo colgado junto a la puerta. Por un instante, abrigó a Rousi y se envolvió en el grueso abrigo. De lana. Luke los condujo más allá del granero, a través de la nieve hasta las rodillas, hasta una pequeña elevación al borde del pasto. Allí, bajo un pino torcido, se alzaba una solitaria cruz de madera. La tumba era sencilla. El nombre grabado decía Elle Marston. Sin fecha, sin epitafio, solo su nombre. Luke se arrodilló junto a ella y limpió la nieve de la base con su guante. Meraíe estaba de pie unos pasos detrás, sosteniendo a la bebé contra su pecho. La enterré la mañana después de que nació Rousi, dijo. También nevaba entonces. Miró al cielo. Ella no gritó, ni una sola vez. Simplemente sonrió, me tomó de la mano y me dijo que cuidara de nuestra niña. Se levantó lentamente. Le fallé por un rato. Meraíe se acercó, pero no dijo nada. A veces la veo, añadió Luke, con la voz más baja. En sueños, o en la cara del bebé, o en la forma en que el viento sopla sobre la colina. Meraíe bajó la vista hacia la cruz. La nieve se había derretido ligeramente donde había descansado la mano de Luke. Se inclinó y depositó a Rousi con cuidado en el hueco de su brazo. Con la mano libre, metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó una diminuta flor morada, una de las últimas flores silvestres que aún se aferraban a la vida cerca del cobertizo. Se arrodilló y la colocó al pie de la tumba. Sin palabras. Luke la observó. Se quedaron allí un rato, con el viento acariciándoles los hombros, el cielo oscureciéndose. El pino sobre ellos crujió suavemente con el frío. Cuando regresaron a la cabaña, no se tomaron de la mano, pero tampoco se separaron mucho. Era casi el atardecer cuando llegó el jinete. El aire se había calmado, esa clase de calma que hace ladrar a los perros sin motivo y a los caballos moverse inquietos en sus establos. Luke estaba cerrando el gallinero cuando vio la figura que bajaba la colina, alta en la silla, con el abrigo negro ondeando como alas tras él. El hombre montaba un caballo oscuro, manchado de barro y con aspecto mezquino. Su rostro estaba ensombrecido por un sombrero de ala ancha, pero Luke vio cómo se sentaba, demasiado rígido para un traidor, demasiado silencioso para un vecino.
Luke se enderezó y apretó la mandíbula. El escritor se detuvo en la puerta, no desmontó. «Tú, Luke Marston», llamó, con la voz como el aceite, pero fría por dentro. Luke asintió una vez, manteniendo una mano cerca del poste de la cerca donde apoyaba su rifle. «Yo soy». El desconocido miró hacia la cabaña, donde una voluta de humo salía de la chimenea. Entrecerró los ojos. «Busco a una mujer», dijo. «Joven, cabello castaño, podría viajar con un bebé que no es suyo». Luke no dijo nada. El hombre ladeó la cabeza. «Tendrá unos 24 años. Guapa, delgada, puede que no hable mucho». Luke se encogió de hombros. «Mucha gente pasa por aquí. Nadie como él aquí». El hombre sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. «Qué curioso», dijo. «Hay huellas que llevan directo a tu granero. Lo seguí desde 3 colinas más allá. Algunos dicen que es peligrosa». «No está aquí», dijo Luke con firmeza. El hombre se tocó el sombrero, sin dejar de sonreír. «Bueno», dijo arrastrando las palabras. «Mantén los ojos bien abiertos entonces. Los problemas suelen acurrucarse junto al fuego cuando nadie los ve». Giró su caballo de golpe y se alejó trotando sin decir una palabra más. Luke lo vio desaparecer entre los árboles y luego exhaló lentamente. No se dio cuenta de lo fuerte que se había agarrado al poste de la cerca hasta que lo soltó y vio la sangre donde una astilla le había atravesado la palma. Dentro de la cabaña, Meraíe ya estaba de pie junto a la ventana. Estaba pálida. Rousi se removió en sus brazos. «¿Lo conoces?», preguntó Luke en voz baja. Ella asintió apenas. «Uno de los hombres de mi esposo. Lo llamaba Cyrus. Pagado por encontrar cosas o personas». Luke cerró la puerta tras él y corrió las cortinas. Meraíe se sentó junto al fuego, abrazando a Rousi con fuerza, con los ojos vidriosos. «Debería irme», dijo. «No debería haberme quedado tanto tiempo». Luke se giró bruscamente. «No, te he puesto en peligro, a ella. Le has traído la vida», dijo Luke. «Me has traído sueño, comida, calor». Se agachó frente a ella. «Perdí a ella porque no pude protegerla. No perderé ni una sola alma en esta casa solo porque un hombre vino a hacer preguntas». Meraíe lo miró con el labio tembloroso. «No quiero ser la razón de que le pase algo. Ya es tuya en todo lo que importa». Meraíe inclinó la cabeza. Luke se levantó y caminó hacia el armario. Del estante superior, sacó una pequeña caja. Dentro había un revólver, pulido pero viejo. Abrió la recámara, lo revisó y se lo ofreció. Lo llevaba siempre que me iba. Nunca lo disparaba, pero lo mantenía cargado. Meraíe miró el arma, luego a Luke. «Ella, mi esposa», dijo en voz baja. Meraíe dudó, luego tomó el arma. Sus manos ya no temblaban. «Debió de ser valiente», susurró. Luke esbozó una leve sonrisa. Lo era, pero también tenía miedo. Ser valiente no se trata de no temer nunca. Se trata de elegir no correr cuando quieres. Meraíe bajó la mirada hacia la niña dormida en sus brazos, luego volvió a mirar el fuego. Por primera vez desde que había llegado, no había pánico en su rostro, solo determinación. La tormenta llegó sin previo aviso. El viento azotó la pradera y la temperatura bajó tan rápido que el abrevadero se congeló al anochecer. El ganado se inquietó, asustado por el viento y la extraña presión atmosférica. Luke salió hasta tarde a revisar la manada. Uno de los terneros se había acercado demasiado al barranco que dividía el pasto norte. La madre cargó y voló en círculos, pero no bajó tras él. Así que Luke lo hizo. Para cuando subió el ternero por el terraplén, tenía las manos entumecidas y la respiración entrecortada. Se había resbalado a mitad de camino, golpeándose el hombro con fuerza contra una roca. Aún así, caminó a casa con el ternero colgado a la espalda como un saco de pienso. Meraíe lo recibió en la puerta, con el rostro pálido mientras él entraba tambaleándose, empapado y pálido. «Déjalo en el granero», murmuró.
Está sangrando, dijo ella. Él no respondió. Cayó de rodillas en el umbral. Entonces la oscuridad lo envolvió. Durante los 2 días siguientes, tuvo fiebre intermitente. Meraíe no se separó de él. Le cosió la herida en el hombro, la limpió con whisky y la tapó con yarao machacado. Hirvió agua, alimentó a Rousi y avivó el fuego hasta que ardió con fuerza. Con una cuchara de madera, le metió caldo en la boca a Luke, se sentó a su lado toda la noche y cantó en voz baja cuando creía que no podía oírlo. A la tercera noche, la fiebre bajó. Luke abrió los ojos al tenue resplandor anaranjado de la luz del fuego. El dolor en el brazo era agudo pero limpio. Podía mover los dedos. Parpadeó y luego bajó la mirada. Rousi estaba acurrucada entre él y Meraíe, profundamente dormida. Meraíe estaba recostada en la silla junto a la cuna, con la cabeza apoyada en el borde del colchón. Una mano aún sostenía un paño fresco sobre su frente. Su respiración era lenta, con los labios ligeramente entreabiertos por el sueño. Luke no se movió. Miró a la mujer que había alimentado a su hijo, luchado por protegerla y ahora lo cuidaba desde el borde. Ya no solo sobrevivía. Se estaba reconstruyendo. Y de alguna manera, lo había traído de vuelta con ella. Extendió lentamente su brazo sano y le tocó el dorso de la mano. Sus dedos temblaron en respuesta, pero no despertó. Se inclinó hacia adelante y presionó sus labios contra sus nudillos. No era un beso de pasión. No era lujuria. Era un agradecimiento, una oración, una promesa. Meraíe se movió, abriendo los ojos de golpe. Lo miró, sorprendida de verlo despierto. Entonces vio sus manos, y las lágrimas brotaron, silenciosas y repentinas. Ella no habló, él tampoco, pero algo pasó entre ellos, más profundo que los nombres, más antiguo que el dolor. Se secó la cara rápidamente y le dedicó una pequeña y temblorosa sonrisa. Él le devolvió la sonrisa. Entonces ambos miraron a la niña que estaba entre ellos, quien suspiró en sueños y extendió la mano a ciegas, posándola sobre el pecho de Meraíe. Luke cerró los ojos. Ya no sentía la fiebre. Solo sentía el calor del fuego y el aliento constante de 2 corazones que no habían conocido descanso durante mucho tiempo. La nieve se había derretido y convertido en barro cuando llegó. 3 jinetes aparecieron al borde del pasto, justo cuando el sol se ponía en un resplandor cobrizo. Luke los vio primero desde el granero, siluetas oscuras contra el cielo anaranjado. Supo quiénes eran incluso antes de que hablaran. El hombre del centro desmontó primero. Hombros anchos, abrigo negro, cabello peinado hacia atrás como el alquitrán. Sus botas tocaron el suelo con la confianza de alguien que creía que el mundo le debía obediencia. Meraíe salió de la cabaña detrás de Luke, abrazando a Rousi con fuerza. Era él, su esposo. «Te ves más delgado de lo que recuerdo», dijo el hombre. «Pero supongo que eso es lo que pasa cuando te arrastras por la nieve como un perro». Luke se movió para interponerse entre ellos. «No eres bienvenido aquí», dijo. El hombre soltó una breve carcajada. «No estoy aquí para que me den la bienvenida. Estoy aquí por lo que es mío». Hizo un gesto hacia Meraíe. «Ella me pertenece». Meraíe contuvo la respiración, pero no dijo nada. «No la quiero», continuó. «En realidad no. Pero verás, no puedo permitir que la gente piense que se puede alejar a un hombre como yo. ¿Qué diría eso de mí?» Miró a su alrededor. La cabaña, el granero, los campos. «Qué linda vida has construido aquí. Qué lástima quemarla». Luke apretó la mandíbula. «No es de tu propiedad. No es de tu propiedad. Es mi esposa». «Ya no». El hombre sonrió. «Oh, qué dulce. ¿Crees que decirlo lo hace cierto?» Los 2 hombres detrás de él se movieron ligeramente, con las manos en las caderas y las armas a los costados. Meraíe susurró detrás de Luke. «No detendrá a Luke. Quemará este lugar hasta los cimientos». Luke dio un paso al frente. «Entonces deja que arda a mi alrededor»,
pero no la tocarás. El silencio se quebró como el hielo. Entonces todo se movió a la vez. El primer disparo vino de la izquierda. Uno de los secuaces desenfundó demasiado rápido y descuidado. Luke giró, devolviendo el fuego. El segundo hombre fue hacia Meraíe. Ella se agachó y corrió detrás del pozo, agarrando a Rousi. Luke recibió una bala en el costado, tropezó y cayó sobre una rodilla. El esposo avanzó, sacando su propia pistola con un gesto burlón. Esto se acabó. Desde detrás del pozo, sonó un segundo disparo, agudo y controlado. Meraíe se puso de pie, sosteniendo el revólver que Luke le había dado, con los brazos firmes. La bala le dio al hombre de lleno en el muslo. Él aulló, cayó hacia atrás, con el arma volando de su mano. Sus hombres ya estaban en el suelo, uno muerto, otro gimiendo en el suelo. Luke se llevó una mano al costado, con la sangre caliente entre los dedos. Meraíe corrió hacia él. Apretó los dientes, intentando incorporarse. «Todavía respira», dijo con los dientes apretados. Ella se dejó caer a su lado, examinando la herida. «No limpia, pero no mortal». «Quédate quieto», susurró. Detrás, mientras ellos, el hombre gritaba maldiciones, arrastrándose por el barro. Meraíe se levantó y caminó hacia él, con la pistola aún en la mano. Él la miró, con el rostro desencajado por la furia y la incredulidad. «¿Crees que esto ha terminado? ¿Crees que no vendrán por ti?», preguntó Meraíe. «Espero que sí, porque la próxima vez no le apuntaré a la pierna». Retrocedió mientras Luke se ponía de pie con dificultad. Él se apoyó en su hombro y juntos se detuvieron junto al hombre que había intentado apropiarse de ella. «Lo traeremos», dijo Luke. «Que el sheriff vea quién es realmente». Lo ataron a su caballo y lo enviaron camino abajo, con el hombre superviviente cojeando detrás. El fuego de la cabaña seguía encendido cuando regresaron. Rousi dormía en el catre. Meraíe estaba sentada a su lado, todavía agarrando el revólver. Luke se apoyó en la puerta, con el brazo envuelto en un paño empapado en sangre, el rostro pálido. «¿Estás bien?», preguntó. Meraíe lo miró con una mirada feroz y serena. «Lo estaré», asintió. «Nosotros también». La primavera había llegado temprano ese año. Las colinas detrás del rancho Marston se extendían verdes bajo un cielo azul tan amplio que parecía eterno. La nieve derretida alimentaba el arroyo de nuevo, y el viento traía el aroma de las flores nuevas y la tierra removida. Meraíe se arrodilló en el jardín. Sus manos enguantadas rozaban la tierra, presionando una pequeña plántula para que encajara en su lugar. A su alrededor, florecían hileras de flores, violetas silvestres, ásteres de la pradera y maravillas. La tierra ahora era blanda, indulgente. La vida había encontrado su camino de regreso. Rousi jugaba cerca, persiguiendo una polilla por la hierba. Su risa resonó alta y clara. Meraíe sonrió y se puso de pie, secándose las manos en el delantal. Miró hacia el borde del prado donde aún se alzaba la pequeña cruz, desgastada por el tiempo, pero conservada con cariño. Las flores crecían ahora a su alrededor en un círculo perfecto. Más tarde esa tarde, Luke caminó solo hacia allí. Sostenía un trozo de papel doblado en la mano, con los bordes desgastados por haberlo leído una y otra vez, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Se arrodilló y colocó la carta al pie de la cruz, sujetándola con una piedra plana. El viento la azotaba suavemente, pero se mantuvo firme. Guardó silencio un rato y finalmente habló en voz alta. «Siempre dijiste que si alguna vez encontraba a alguien que pudiera amar a Rousi como tú lo hubieras hecho, no debería rechazarlo». Miró al cielo. «Creo que te habría gustado. No es lo que la gente espera. Ella está mejor». Respiró hondo, firme y pleno. Ella nunca intentó reemplazarte, pero de alguna manera encontró la manera de quedarse. Una voz suave lo llamó desde atrás. «Luke». Se giró. Meraíe sostenía a Rousi, su cabello suelto al viento, su vestido rozado por la hierba alta.
Caminó hacia ellos, extendió la mano para tomar a Rousi de sus brazos. La niña se apoyó en su hombro, somnolienta por jugar. Permanecieron juntos un momento. 3 sombras se proyectaban alargadas en la luz dorada. Luke volvió a mirar la tumba. En su corazón, susurró las últimas líneas de la carta. Una vez me diste una familia, ahora puedo conservarla, gracias a una mujer a la que creo que habrías llamado hermana. Subieron la colina juntos. El viento transportaba pétalos de flores silvestres por el campo, y desde la colina podían ver todo el rancho abajo, el granero, las cercas, la cabaña, el jardín, un lugar tranquilo construido a partir de las ruinas del dolor. Rousi extendió una pequeña mano para tocar el rostro de Meraíe. «Mamá», dijo en voz baja. Meraíe sonrió y le dio un beso en la frente. Se quedaron en la cima de la colina, el cielo infinito sobre ellos, la tierra abajo llena de promesas. El pasado descansaba donde pertenecía, y el futuro esperaba, ya floreciendo. Gracias por acompañarnos en este poderoso viaje de dolor, coraje y amor silencioso. Si esta historia despertó algo en ti, si sentiste el dolor de la pérdida, el destello de la esperanza o el fuego de la devoción que no necesita nombre, entonces este es tu lugar. Toca el botón de me gusta si tu corazón contuvo la respiración cuando Meraíe levantó el arma. Suscríbete a Wild West Love Stories para más historias donde las balas fallan pero los corazones no. Donde el amor surge del polvo, el peligro y el silencio. Nuevas historias salen cada semana. Historias de miradas prohibidas, cartas redentoras y pasión que desafía la historia. Esto es Wild West Love Stories, donde el amor sobrevive a los disparos.